Capítulo 6, verso 8 al 13. Allí está en la pantalla. O si tiene una Biblia, puede leerlo también en su Biblia, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Incline su rostro. Padre, que tu palabra sea en el corazón de tus hijos una bendición poderosa, que se arraigue en cada niño, en cada niña, en cada joven y señorita, en cada adolescente, en cada varón, en cada mujer que hoy, Señor, tú has traído a este lugar. En el nombre de Jesús, ninguna distracción, Señor, sea un obstáculo para, Dios mío, estorbar la bendición de tu palabra. Reprendemos todo espíritu inmundo que no glorifica tu nombre, Padre, y tu presencia, tu Espíritu Santo, sea, Señor, hablando a nuestras vidas y dándonos entendimiento para ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, yo quiero hablarle en el tema titulado una pequeña ofrenda para una grande bendición. Amén. ¿Una qué? De este lado. Unidos. Una pequeña ofrenda para una grande bendición. También le había titulado una pequeña ofrenda para un gran milagro. Yo no sé cuál es su necesidad. Si su necesidad sea una grande bendición o su necesidad sea un gran milagro, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está motivando tu fe, mi fe y la fe de estos pequeños, que seguramente, motivada por sus maestras de escuela dominical, como también por ustedes como padres, que seguramente le recordaron a sus hijos que era necesario trabajar diligentemente y tener presente que había de traerse una ofrenda de acción de gracias para nuestro Dios. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, a través de esta historia vamos a conocer que en ella hay una historia de fe que es movida por la generosidad. Una historia de fe movida por la generosidad. ¿Cuántos adultos sabemos aquí? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios, porque estamos conscientes de que somos adultos. Es decir, pasamos la mayoría de edad, 18 años, donde la ciencia ha determinado y la ley en nuestro país, una persona con esa edad tiene madurez necesaria como para tener el raciocinio o el buen entendimiento de las cosas y saber lo que hace. Y esto es lo importante. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tomemos como algo que nos va a sorprender en esto que Dios ha preparado para cada principio de mes en esta congregación, hermano. Porque parece que es algo que no tuviese, hermano, impacto en el plano de lo natural. ¿Qué diríamos en el plano de lo espiritual? Me refiero a la ofrenda de acción de gracias para la casa de nuestro Dios.
Pero sin embargo, lo que Dios quiere enseñarnos es que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para trabajar en su obra tiene un impacto que es en fe y que nos mueve a ser generosos. Ahora bien, pregunté cuántos somos adultos aquí. ¿Y sabe qué, hermano? El problema del ser humano es que cuando va creciendo y tiene racionalidad, es decir, comienza a ser más filosófico, a pensar más en la razón, a saber por qué suceden las cosas, a mirar la dificultad de las mismas, nos cuesta trabajo creer que hay un Dios en el cielo que con cosas pequeñas puede hacer cosas grandes. Ese es el problema de los adultos, que nos cuesta creer que hay un Dios. Amados hermanos, de una pequeña familia para hacer un gran barco de 3 pisos y salvar o tomar de la humanidad una representación y de cada animal para que no pereciera todo el género vivo de esta tierra y que hubiese misericordia mostrada de Dios. Me voy a desabrochar esto porque me está quitando la voz. Aleluya. ¿Y sabe qué? Así Dios siempre se ha manifestado. Por eso cuando Él le habla a sus discípulos de la fe, les dice, porque ellos se sorprendieron de que Él solamente había dicho una palabra a una higuera, y cuando pasaron en la segunda vez por ahí, la higuera estaba ¿qué? Seca, totalmente. No era un árbol que pudiera tener algo productivo más que quizás un poco de leña para un momento y terminaría todo. Pero ¿sabe qué? Lo sorprendente de eso es que cuando sus discípulos se asombraron, Jesús les dijo, es que yo les digo algo, que si ustedes tuvieran fe como ¿qué? Como un grano de mostaza, es decir, como lo más pequeño que usted pudiera considerar o ver. Por cierto, aquí cargaba yo un grano de mostaza que me regaló mi esposa. Ya no sé ni dónde, aquí está, aquí lo puse. Se lo voy a enseñar. ¿Lo alcanza a ver? ¿Lo alcanza a ver? No el papelito, el grano de mostaza, ¿lo alcanza a ver? ¿Lo alcanza a ver? ¿Verdad que no? Aquí está. Aquí está, poquito más grande que un grano de arena. Aquí está, de verdad se lo digo. Si algún curioso es tan incrédulo como Tomás, pase a verlo. Qué bueno que no lo hay, pero si hubiera, no hay pecado alguno, porque quiere cerciorarse. El grano de mostaza es tan pequeño, pero las cosas pequeñas que parecen insignificantes al ser humano que ya razona, que tiene pensamiento, déjame decirte, hermano, que es algo que Dios usa para moverte a historias de fe, donde tú puedas mostrar que tienes en tu corazón la seguridad y puedes creer que con aquello movido en la gratitud, Dios podrá hacer algo grande. Dios podrá hacer ¿qué? Algo grande. Dios podrá hacer ¿qué? Dios podrá hacer ¿qué? Dios podrá hacer ¿qué? Y no es que Dios no pueda, o no es que Dios esté limitado a lo que tú o yo hagamos. No, sino lo que Él quiere es que conforme a nuestra fe sea hecho, porque Él es grande y puede hacer todo lo que quiera, pero Él quiere que nosotros participemos de esa grandeza de nuestro Dios. Hechos 19:11 dice, y hacía Dios, ¿qué hacía Dios, hermano? Milagros. Dios hacía milagros, cosas grandes, cosas extraordinarias. ¿Cómo las hacía Dios, hermano? ¿Bajaba Dios y la gente veía a Dios que lo estaba haciendo? No, dice que Dios hacía esos milagros, esas cosas grandes, esas cosas extraordinarias, las hacía por mano de hombres. En este caso por Pablo, dice.
pero también las hizo por Pedro, también las hizo por Juan, también las hizo por Bernabé, también las hizo, hermano, por un sinnúmero de discípulos que después de que estos hombres dejaron de existir en la tierra, las generaciones que han seguido hasta nuestro tiempo, Dios sigue haciendo esas cosas grandes. Cuando una pequeña, hermano, forma de fe se muestra en el corazón del hombre para pedirle a Dios, Dios se manifiesta. Entonces, una pequeña ofrenda para una grande bendición, una pequeña ofrenda para un gran milagro. Esta historia, escuche, esta historia de fe es movida por el poder de Dios para que nosotros tengamos generosidad para con nuestro Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra generosidad? Escuche, es la tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Ayudar a los demás, una tendencia, una acción, ayudar a los demás. Escuche, dice lo propio sin esperar nada a cambio. La historia que leímos muestra que Jesús tomó una barca, fue a la otra ribera, rumbo a la región de Genezaret, de donde Jesús era originario, o por lo menos se dice en la escritura que se decía que era de ahí. Y fue hacia aquella región, pero desviándose un poquito hacia el norte, llegó en el lago de Tiberias, es decir, donde estaba una localidad, un pueblo, una ciudad llamada Tiberias. Y allí se subió a la montaña. Pero como él hacía muchos milagros, sanidades, hermanos, liberaba a los endemoniados, mucha gente lo buscaba, lo seguía, de tal manera que lo siguieron hasta ese lugar, hasta las montañas. Un número como a lo menos de 5,000 personas, dice la Biblia. Es decir, solamente se contaban los varones, así que pasaban más de 5,000. Quizás habían unas 8 o 10 mil personas entre hombres y mujeres y niños, porque familias completas seguían a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando llegó la tarde, dice la Biblia que Jesús miró con compasión a la gente, porque seguramente que tenían hambre. Y dice que llamando a Felipe le dijo, pues creo que hay que darles de comer a esta gente. Ya le habían quizás por ahí llegado un murmullo a Jesús, alguna murmuración, algo por ahí le había llegado a Jesús, que entre los discípulos y la gente decían, hay que despedir a la gente porque aquí no hay donde puedan comer, donde puedan saciarse, que vayan a los pueblos cercanos y compren comida. Pero Jesús llama a Felipe y le dice, ¿cómo podemos alimentar a esta gente? Y Felipe, ¿qué cree que dijo? Señor, se necesitarían 200 denarios para poder darle de comer a toda esta gente. Un denario equivalía a un día de salario. Así que 200 denarios eran 200 días de salario. Y investigando un poquito acerca de eso, el salario en nuestro país es de 318 o 15 pesos para este año, subió el 13%. Así que una persona que trabaja 8 horas, por ley se le debe pagar 315 pesos .04 centavos. Multiplíquelo por 200 y da como 60,000 pesos. Eso se requería como para darle de comer a esas quizás 10,000 personas. Y Felipe estaba diciendo eso porque no lo había en la tesorería. No tenían esa cantidad de dinero. Pero Jesús dice que solo estaba diciendo eso para probar la fe de ellos. Amén. Cuando
Cuando tú eres movido a dar una pequeña ofrenda, es porque Dios está probando tu fe. No sé si me está entendiendo o me estoy dando a entender. Cuando tú eres movido a traer una ofrenda, es porque Dios está probando tu fe. Por cierto, si es que la trajiste. Porque si no la trajiste, hay un problema. Estás muerto espiritualmente porque no tienes conciencia de lo que Dios es. Y si la tienes, si no la trajiste, tienes doble problema. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Entonces sí tienes un problema. Porque Dios está motivando tu corazón, pero pasas por desapercibido lo que Dios está motivando dentro de ti. Esta sorprendente historia, hermano, desató una ofrenda generosa en la vida de un muchacho que estaba entre la multitud. Quizás un niño como estos, o tal vez una persona, un niño que ya tendría la adolescencia. No dice exactamente la Biblia, pero lo que sí se muestra es que en él despertó. Él fue motivado para poder traer lo que tenía como una ofrenda delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto tenía? 5 panes, 2 pececillos. ¿Qué tan grandes serían los panes? Porque le vamos a dar de comer a 10,000 personas. ¿Qué tan grandes serían los panes? ¿Así? Menos, quizás así, hermano. Quizás así. 5 para 10,000. Los pescados, ¿qué tan grandes serían? Si eran jureles, de los grandes, de los que le dicen vaca, como así, ¿verdad, hermano? 10 kilos, 8 kilos, ¿no? 2. Si eran de los grandes, 10 kilos, 20 kilos. Para 10,000 personas. Pero no creo que hubiese llevado unos pescados así de grande el niño. Creo que estaban como así, ¿verdad? Era un lunch. Creo que estaban como así y 5 panes del mismo tamaño. Para que desayunara, comiera y quizás el mismo día o al día siguiente pudiera regresarse a casa. Así que lo que traía era pequeño. Lo que traía era, si lo hubiese invertido, el salario de un día. Porque se dice que con ese salario podían comer a lo menos 5 personas. Así que posiblemente el lunch del niño alcanzaba para 5 personas. Pero ¿y las demás? Sin embargo, el muchacho, cuando Jesús motivó a sus discípulos para saber qué harían, y los discípulos dijeron: Señor, no tendríamos tanto dinero como para poder hacer esto, como para poder comprar muchos panes para darle a esta multitud. El muchacho levanta la mano y dice: yo doy mi ofrenda. Amén. El muchacho levanta la mano y dice: yo doy mi ofrenda. Andrés, hermano de Simón, que estaba cerca del muchacho, rápido, hermano, le tomó la ofrenda. Porque los adultos tenemos conciencia para recibir. Los adultos tenemos conciencia para recibir. El problema es que no tenemos conciencia para dar. Usted le pide a un niño y le da, pero le pide a un adulto y le cuesta trabajo. ¿Todavía están aquí, hermano? Pero el muchacho levanta la mano. Andrés le toma la ofrenda rápidamente y le dice al Señor que son 5 panes y 2 pececillos para tanta gente.
Pero el muchacho estaba, hermano, entusiasmado, estaba motivado en su corazón de poder colaborar, de poder dar, de poder proveer para la necesidad, sin importar que era muy poco lo que tenía. Esto es lo importante cuando usted trae algo delante de la presencia del Señor, que no es lo que usted piense para lo que pueda servir, sino lo que Dios hará con aquello que usted está trayendo ante su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios hará con ello. Pero la mente del hombre natural, del que razona, del que ya es adulto y tiene conciencia, dice: ¿para qué? Luego le deja al enemigo que entre en sus pensamientos y dice: pues no des nada, pues además te van a criticar, además no va a servir para mucho, y termina pensando que mejor es quedarse con lo que tiene que mostrar la gratitud generosa de su corazón. Esto me recuerda cuando Jesús estaba, dice, en el alfolí, en el templo. ¿Dónde estaba Jesús, hermano? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba un alfolí, un recipiente como este quizás. Y Jesús fue y se paró al lado del alfolí, del recipiente de las ofrendas. Jesús se paró ahí, hermano. El mismo Dios se paró ahí para ver ¿cuánto daban de ofrenda? ¿Sabe usted que el Señor está ahí cuando usted está dando la ofrenda? Nada más un hermano dijo amén. ¿Sabe usted que el Señor está ahí cuando usted está dando la ofrenda? Porque Él está ahí cuando usted está cantando, está alabando, está glorificando. Él está ahí cuando usted tiene necesidad, cuando usted está pasando por una dolencia, un problema. Él está ahí, hermano, en medio de la alabanza, de la predicación. Él está ahí, pero también está ahí cuando llega el momento de traer ofrenda a la presencia de Dios. Y dice que pasaban unos que traían mucho, bolsas grandes, y la ponían en la ofrenda. Pero también pasó una viuda que traía dos monedas llamadas blancas. No representaban ni el salario mínimo. Dos moneditas las trajo, las puso ahí. Y luego Jesús el alfolí se cerró, está platicando con sus discípulos y les dice: ¿vieron las ofrendas? Porque yo sí las vi. Aleluya, Dios vio tu ofrenda hoy, hermano. También vio si no la diste. Y Él sabe por qué no la diste. Si no la diste porque no has preparado tu corazón para ello, porque no le das la importancia de traer delante de Dios lo que, hermano, Dios provee como bendición para tu vida. Como también Dios sabe si en verdad no lo tuviste. Pero ¿sabe qué? Dios no desampara a nadie. El problema somos nosotros, que no tenemos presente la gratitud, la generosidad en nuestro corazón. Y de repente, cuando ya tomamos conciencia de que sí tenemos que tener gratitud y generosidad, hermano, entonces empezamos a ser pensantes y razonar para ver si podemos darlo, porque el día de mañana quién sabe si tengamos. Entonces este joven levanta la mano, da la ofrenda, provee la ofrenda. Jesús está platicando con los discípulos cuando Él miró la ofrenda y dijo: pues esta mujer que dio esas dos pequeñas monedas dio más que todo, porque dio todo lo que tenía. Porque los que traían bolsas llenas, dice, traían lo que les sobraba. ¿Qué traían? Las sobras, lo que les sobraba, eso traían como ofrenda. Entonces este muchacho no dio la sobra, este muchacho dio lo que traía, este muchacho ofreció lo que era para su sustento. No dijo nada más de 5 panes solo voy a dar 1 o 3 o 2. No, él dio los 5 panes. No dijo de los 2 pececillos solo voy a dar 1 porque el otro me lo voy a comer yo. No, él dio los 2 pececillos y los 5 panes. Y aunque pareciera mucho para él, hermano, pero para más de 10,000 personas que comen bastante, porque seguramente habían unos grandes ahí de esos que comen mucho. Alabe su nombre. No mire al de al lado, piense en usted mismo. Aleluya.
Diría, pues no es nada. Por eso Felipe menospreció aquella ofrenda. Sin embargo, esta historia nos muestra, hermano, las características de una ofrenda que sirve para desarrollar nuestra fe. Una ofrenda que sirve para ¿qué, hermano? Para desarrollar nuestra fe. Primero, con disposición para ser de bendición, hermano. Con disposición para ¿qué? Para ser de bendición. No pregunte, ¿será que no le haga pregunta a las demás personas? ¿Será que le va a agradar a Dios? ¿Será que puedo darlo? ¿Será que esto es bueno lo que voy a hacer? No, tráigalo para Dios. Si Dios ya puso en su corazón traerlo, tráigalo. No se detenga. No deje que nadie le estorbe. No deje que el enemigo ponga pensamientos contrarios. No permita que el enemigo a través de alguien le ponga un obstáculo. No, hágalo porque Dios ya lo puso en su corazón. Disposición para ser de bendición. La palabra disposición, escuche, es la expresión o acción de cortesía con que una persona ofrece su ayuda o servicio. Una cortesía. El muchacho dijo, con esto puedo llenar mi vientre y sentirme bien todo el día. O con esto puedo hacer que todos tengamos una porción de alimento. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces se dispuso a entregarlo para hacer bendición para muchos. Ya imagino al muchacho, hermano, en el alboroto de los hambrientos, diciendo, hey, aquí tengo 5 panes. Hey, aquí tengo 5 panes. 2 pececillos y 5 panes. Y cuando escucha a Andrés dice, pasen ese muchacho para acá, pásenlo. Esto no lo dice la Biblia, pero quizás Andrés debe haber dicho, pues ya aquí comimos, Jesús y los discípulos ya comimos aquí con esto. Con esto la hicimos ya. Pero lo que no sabían era que Jesús estaba probando la fe de ellos. Aleluya. La fe de ellos estaba probando. Aleluya. Tal vez algunos reían con sarcasmo, llenos de indiferencia porque ya son adultos y no piensan como el niño que estaba ofreciendo los 5 panes y los 2 pececillos. Tal vez dirían, qué tonto niño. Tal vez dirían, qué bárbaro este chamaco, no sabe ni lo que hace. Van a comer los demás y él ¿qué? Él se va a quedar viendo nada más. Sin embargo, el muchacho tenía disposición de darlo todo para bendición. Tenía disposición de darlo todo para bendición. Es lo que a muchos adultos nos hace falta, darlo todo para bendición. Sin embargo, los niños, los que todavía no razonan más allá. Esto me recuerda al hermano Lucas. Hace como creo el año pasado estaba yo levantando la lista de los hermanos que iban a dar de comer en una de las actividades. Y a ver, tal día la cena, levanta la mano Lucas. ¿Dónde está Lucas? ¿Verdad, hermano Lucas? Él no sabe si iba a tener dinero para dar de cenar al hermano. Él no sabe de dónde iba a provenir. Él no sabe qué es lo que iba a pasar, pero él levantó la mano. Y bueno, yo lo anoté. ¿Y sabe qué? Dios dio la provisión. El muchacho, después de algún momento, aunque tal vez alguien podría haber estorbado su buena disposición, él siguió teniendo la firme decisión de entregar su ofrenda para ayuda de la obra de Dios. Amén. Él no pensó como muchos adultos, que después de que disponemos de algo nos retractamos como Ananías y Zafira, que habiendo propuesto dar lo que costaría la venta de su heredad, cuando ya tuvieron en sus manos la economía, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Capítulo 5 de Hechos, ¿qué hicieron? Dice que se pusieron de acuerdo para robar, para extraerle al precio de lo vendido, pues que lo habían prometido a Dios. Y la Biblia dice que cuando llegaron ante el apóstol Pedro, Ananías dijo, esto
es el precio de lo vendido. Y Pedro todavía le preguntó: ¿en esto vendisteis la heredad? Porque a mí me parece que esto tenía un precio más alto. No puede ser que lo hayas vendido así. Sí, en eso lo vendí. ¿Por qué? Porque Ananías ya tenía la capacidad de pensar y decir: no es mucho, creo que no, esto lo malgastan los apóstoles, es seguro que se van a comprar un carro y yo voy a andar a pie, de seguro que van a hacer otras cosas, que no, mejor no solamente vamos a dar la mitad. Zafira, ¿qué te parece? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero si este niño hubiese estado allí, hermano, de seguro que hubiese entregado todo. De seguro que hubiese tenido la disposición, porque no se quedó con ningún pan, entregó los 5. No se quedó con ninguno de los peces, entregó los 2 que tenía. El muchacho no permitió que ningún estorbo le arrebatara la bendición de su vida, ni el gozo de bendecir a los demás. Alabe su nombre, Cristo vive. Por ello yo le invito a que usted tenga siempre disposición. Cada principio de mes hay una ofrenda de acción de gracia, un servicio como este en el cual usted y yo podemos prepararnos para traer la pequeña ofrenda, hermano, que va a hacer cosas grandes por el poder de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. La segunda característica de esta ofrenda en este niño es que tenía una inocencia. ¿Qué cosa tenía? Una inocencia traducida en una fe genuina. ¿Qué tenía el niño? Una inocencia traducida en una fe genuina. No solo la disposición del corazón para dar, sino la inocencia traducida en una fe genuina. Yo me imagino a ese muchachito, hermano, mirando cómo Jesús echaba fuera a los demonios, mirando cómo Jesús sanaba a los leprosos, mirando cómo Jesús abría los ojos de los ciegos, mirando cómo Jesús reprendía las enfermedades. Yo pienso que este muchachito estaba plenamente convencido en el poder de Jesús. Por eso lo iba siguiendo en diferentes lugares donde Jesús caminaba. Su fe era genuina, y en esa actitud de inocencia, miren, la palabra inocencia es ingenuidad que expresa sinceridad en las acciones y palabras. Hace un tiempo estaba en casa de un pastor, y su hijo, el pastor le dio un billete grande para que fuese a hacer un mandado. Y cuando pasó frente de mí le dije: ¿para dónde vas? Dice: voy a hacer un mandado. Le digo: a ver, ven. Le digo: pero es un billete grande. Sí, te lo cambio, le dije. Y le saqué uno de los pequeñitos, hermano, y me entregó el grande y agarró el pequeñito. Mire su ingenuidad, su inocencia. Para él vale lo mismo. El que se estaba aprovechando era yo, pero solo estaba bromeando con él. Y le dije: no, hijo, mejor anda, compra con él. Y fue a hacer lo que tenía que hacer. Le expreso esto porque la ingenuidad, que es inocencia, expresa sinceridad. ¿Qué expresa? Sinceridad. Y es el problema de muchos adultos, que a la hora de traer delante de Dios no somos ¿qué? No somos sinceros. Siendo probados en nuestra conciencia, dudamos de lo que Dios puede hacer. ¿Escuchó? Siendo probados en nuestra conciencia, dudamos de lo que Dios puede hacer con lo pequeño, con aquello que parece insignificante, con aquello que tal vez sea para ti todo lo que tienes, pero que para Dios, hermano, solo está probando tu fe. Entonces, con esa inocencia y ingenuidad, expresó la sinceridad en las acciones y en sus palabras. La acción genuina de este muchacho al entregar la ofrenda al discípulo Felipe en realidad expresaba una fe sincera.
al creer que esto podía resolver la necesidad de esa multitud. Creo que cuando Jesús dijo, vamos a darle de comer a esto, el muchacho dijo, pues yo doy mis panes y doy mis peces. Qué inocente, ¿verdad? Qué ingenuidad, que expresaba su fe como diciendo, con esto podemos comer todos, con esto podemos resolver el problema todos. Y Felipe y Andrés y Simón y los demás discípulos como diciendo, chamaco, eso no da ni para el principio. Porque como ser pensante y racional, que ya hace cuentas, que ya tiene una forma de pensamiento en el cual se da un poquito más de raciocinio para entender las cosas, tal vez dijeron, no, eso es una broma de este muchacho. No es así. Imagino el asombro y la alegría del muchacho al ver la ofrenda en las manos ¿de quién? ¿De Andrés? No, en las manos de Jesús. Aleluya. Yo me imagino el asombro en su inocencia e ingenuidad, expresando la sinceridad. Cuando la ofrenda pasó de manos de Andrés a manos de Jesús, yo me imagino el asombro, la alegría de este muchacho. Una ofrenda generosa de fe, de gratitud, con amor, porque la propuso de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Cuántos alegres hay aquí? ¿Cuántos alegres hay aquí? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermano. Dios ha mirado tu necesidad y ha querido sorprenderte con lo pequeño que tú hagas. Ha querido sorprenderte con las cosas grandes. Pero ¿sabes qué? Hemos pensado tanto, hemos dadole vuelta tanto a lo que Dios quiere que hagamos, que hemos detenido la grandeza de Dios para con nosotros. Hemos puesto los obstáculos en tantos pensamientos que hemos detenido lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Lo que este muchacho hizo, hermano, fue abrir la dimensión de la bendición. Lo que este muchacho hizo, hermano, fue abrir la dimensión de los milagros de Dios. Aleluya. Si fuera poco, él miraba la sanidad de los enfermos, la liberación de los endemoniados. Él miraba todo aquellas grandes cosas extraordinarias que Jesús hacía, pero algo más faltaba que mirara, que su ofrenda sería un gran milagro para toda esa multitud y para él mismo. Alabado sea el Señor. Segunda a los Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8, escuche, y poderoso es Dios. Por si piensas que lo que tú traes es muy poco, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por si piensas que lo que has puesto en tu corazón hacer no significa nada, dice Dios, lo pequeño que tú has hecho, si lo traes de corazón, disposición de corazón, y si lo traes con sinceridad, con la ingenuidad de un niño que cree exactamente lo que él hace, que va a hacer para Dios, será grande. Si lo traes así, entonces verás el poder de Dios obrando en tu necesidad, en tu problema. Aunque tú no se lo pidas a Dios, moverás a Dios a tu favor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuánta falta o a cuántos de nosotros nos hace falta esa ingenuidad o inocencia que se traduce en una fe sincera? Porque muchas veces venimos con las manos ¿qué? Vacías, y decimos delante de Dios,
no tenemos y sí tuvimos. ¿Escuchó? Decimos, quiere decir que sí lo pensamos y eso nos hace más culpables. Que no tenemos y sí tuvimos, pero los obstáculos de nuestra mente, de nuestro raciocinio, aquellos obstáculos que nosotros vimos por falta de fe, hermano, nos han estorbado para ver las cosas grandes de Dios en nuestra vida. Y tercero, la ofrenda de este niño tuvo disposición de corazón. La ofrenda de este niño tuvo inocencia, ingenuidad para mostrar una fe sincera. Y tercero, tuvo generosidad sin ambición. ¿Qué tuvo? Generosidad sin ambición. Si usted le pregunta a alguno de esos niños que hoy están aquí y que trajeron su ofrenda, ¿para qué trae esta ofrenda? Le aseguro que la mayoría de ellos le respondería nada. Le aseguro que la mayoría de ellos no está pensando ni en carro, ni en casa, ni en cuenta en el banco, ninguna cosa de las que los adultos que estamos aquí pensamos, ¿verdad? ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? Le aseguro que los niños no están pensando en eso. Ellos empezaron a echarle a su ¿qué fue lo que hicieron? Su alcancía, pero ¿cómo le llamaron? A ver, hermana, levántala. ¿Ve? Mi ofrenda para el auditorio. Quizás alguno tuvo una alcancía como esa, o quizás alguien tuvo una de las anteriores que dieron las hermanitas también, porque han estado trabajando ya por varios tiempos. Y ninguno estaría pensando, al menos yo no escuché de mi hijo Jeremy ni de mi hijo Eric, no escuché yo pensando, pues voy a llevar esta ofrenda porque quiero un carro, porque quiero esto, porque quiero lo otro. No. Esta ofrenda de este muchacho fue una ofrenda con generosidad, sin ambición. Porque venía de una disposición, de un corazón sincero, de un corazón dispuesto para ofrecerle a Dios. El muchacho dio sin esperar nada a cambio. Sin embargo, escuche, el precepto o el principio de Dios decretado por la boca de Jesús nunca falla. Él nunca falla. Lo que sale de su boca se va a cumplir. El sol sale todos los días. La luna hace su rotación todos. Los astros también. Todo lo que se mueve en la tierra biológicamente, hermano, está trabajando lo visible, lo invisible, porque los principios de Dios, hermano, no pueden ser violentados. Los preceptos de Dios decretados están constantemente cumpliéndose, y de la boca de Jesús había salido este decreto. Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Mire nada más la palabra que había salido de la boca de Jesús, hermano. Aleluya. El muchacho no había dado una ofrenda con la intención de recibir más. No tenía en su corazón la ambición, solo la generosidad de proveer para la necesidad de la obra de Dios. Solo la generosidad de proveer para la necesidad de las muchas personas que seguían a Jesús. Que tu ofrenda exprese la gratitud, que tu ofrenda exprese el amor, que tu ofrenda exprese la sinceridad de fe genuina delante de Dios. Y ¿sabes qué? El principio de Dios, el precepto de Dios te va a perseguir, te va a alcanzar, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo busques. Le voy a decir algo que me sucedió el día de ayer a las 4 de la tarde. De repente llegué de estar
en la ocupación de tener el cuidado de mi padre. Hay que estar con él de día y de noche ahí cuidándole, ayudándole. Gracias a Dios por sus oraciones. Gracias a Dios porque él se fortalece en la fe, aunque su cuerpo físico es un poco débil, por eso hay que ayudarlo. Y llegué a casa. Mi esposa me ofreció de comer, pero le dije, no, había comido quizás unas 2-3 horas atrás, había probado algo. Pero de repente me salió de mi boca decir, sí quiero comer, pero quisiera comer un caldo de camarón. Solo lo dije, hermano. Solo lo dije. Ayer por la noche, después que nos estábamos despidiendo, dice el hermano Alfredo, ¿va a estar usted aquí mañana, pastor? Sí, el hermano lo aclara, que no vaya a llevarse la bendición él. Dice, ¿va usted a estar mañana ahí? ¿O va a ir a Joshua? Le digo, ya fui el otro domingo, ya me bendijeron el otro domingo. Bueno, dice, es que fíjese que estaba yo, y dice, le voy a dar el testimonio, estaba yo en la laguna, dice, pescando unos camarones, dice, que fui a pescar para que yo lo pudiera gustar, dice, pero cuando lo estoy sacando, me dice el Señor, Nahum, ay Señor, son para Nahum, dice. Y a las 12 del día y me estaba esperando con un trastecito con los camarones, hermano. Créame que quizás mis hijos no lo vieron ni mi esposa, pero cuando comí esos camarones me salían lágrimas de mis ojos. Porque antes de que tú le puedas dar a Dios, Dios ya pensó en ti. Antes de que tú puedas pensar, ¿será que lo doy o no lo doy? Dios ya abrió su mano y dijo, todo lo que tengo, todo lo que está en mi mano es tuyo. Disfrútalo. Luego le digo a mi esposa, vamos a completar ahí para que... Y llego con el hermano por ahí en su nevera. Le digo, hermano, véndeme ahí. Y ya cuando le digo, ¿cuánto te debo? No debes nada, dice. Oh, Señor, no me deja ni pagar. Gracias, hermano. Gracias. Y dirá, hermano, ¿y por qué no me invitó? No, porque es solamente a los que los mueve el Espíritu llegan y aleluya. Así me han dicho alguna hermana. Ay, qué bueno que viniste, pastor. Dice, te movió el Espíritu, dice. Y tenía ahí, hermano, un pollito iguanado. Aleluya, con bastante achote. Te movió el Espíritu, dice. Por eso, si usted no fue a mi casa hoy, no le movió el Espíritu, no probó nada. Lucas, sí. Lucas llegó, hermano, y ni modo. Lo atendieron como siervo, como predicador. Alabado sea el nombre del Señor. Que tu ofrenda exprese tu gratitud. Que tu ofrenda exprese el amor que tienes para con Dios y para con tu prójimo. Que tu ofrenda exprese, hermano, tu fe sincera, genuina, inocente, para creer que poderoso es Dios para hacer todo lo que Él quiera. Alguien se puede poner de pie hoy en esta noche y levantar su mano y decirle, Señor, hoy quiero saber que lo pequeño que yo haga, Señor, va a mover las cosas grandes que tú quieres hacer en mi vida y en la iglesia y en la familia y en la sociedad y donde quiera que yo vaya. Alguien puede levantarse y decirle, Señor, quiero tener una historia de fe como la tuvo este niño, este muchacho.